Todos tenemos un nombre que nos identifica, que inspira confianza. Pero cuando alguien te roba el nombre, no es solo un fraude. Es como si te arrancaran la vida poco a poco. Hoy les contaré la historia de Michael Clark, un contador humilde que un día descubrió que su nombre se había convertido en la herramienta de un crimen. Un crimen por el que lo enviaron a prisión. A él. Esta es una historia sobre un robo invisible, sobre una confianza que se transforma en trampa, y sobre un sistema que no ve a la persona, sino solo una firma en un papel. Esta es la confesión de Michael Clark. Soy Michael Clark. Estoy sentado en esta celda gris. Cada día es un recordatorio cruel de lo fácil que es perder todo lo que creías tuyo. Ya no escucho el bullicio de las calles de Chicago, ni el sonido de los papeles o el teclado en mi oficina. Solo hay un silencio que cala hasta los huesos. Era un contador normal, metódico. Mi vida estaba hecha de números y hechos. ¿Quién iba a imaginar que ese orden sería mi maldición? Alguien decidió vivir con mi nombre. Qué ironía, ¿verdad? Yo que siempre busqué transparencia en las finanzas, terminé atrapado en la sombra más oscura, acusado de algo que no hice. No busco compasión. Solo quiero que entiendan lo frágil que es el hilo del destino y lo fácil que es caer al abismo sin saber por qué. Mi vida, antes de todo esto, era la definición de estabilidad. Trabajaba en una pequeña pero exitosa firma contable en el centro de Chicago. Mis días eran revisar informes, balances, declaraciones de impuestos. Amaba mi trabajo, su lógica, su previsibilidad. Mi apartamento en Lincoln Park era mi refugio, un lugar donde escapar del caos de la ciudad. No buscaba aventuras, ni fama, solo una vida tranquila. Tenía a Emma Rose, mi prometida, la luz de mi vida, mi única alegría. Llevábamos 5 años juntos. Nuestra relación estaba llena de confianza, ternura y una felicidad serena. Ella era artista, su mundo era colorido, impredecible, complementaba perfectamente mi carácter reservado. Nuestras noches estaban llenas de risas, cenas compartidas, charlas largas sobre arte y el futuro. Sus caricias eran suaves, sus besos, dulces. Sentía una armonía absoluta cuando estábamos juntos. Nuestra intimidad era natural, cálida, llena de conexión y cariño profundo. Ella creía en mí, apoyaba mis decisiones, sabía que era mi destino. Planeábamos una boda, soñábamos con una casa propia, con hijos. Todo parecía tan real, tan posible. El primer aviso llegó hace unos meses, una factura por compras en línea, una suma considerable. Pero yo no había comprado nada. Eran cosas caras, de diseñador, algo que nunca compraría. Pensé que era un error. Tal vez alguien usó mis datos por equivocación. Llamé a la tienda, expliqué todo. Me respondieron: no, señor Clark, está todo correcto. Tenemos su firma, incluso su foto. ¿Mi foto? Nunca di fotos para compras en línea. Me sorprendí, pero lo atribuí a un fallo técnico extraño. Cancelé el pedido y traté de olvidarlo. Pero eso fue solo el comienzo. Luego llegaron más facturas, por gadgets caros, viajes, servicios que nunca usé. Siempre con mi nombre, mi firma, a veces hasta mi foto. Sentía un nudo en el estómago. Era como si alguien se hubiera puesto mi piel, como si viviera mi vida. Mi identidad, tan importante para mí, empezaba a desvanecerse. Era escalofriante. Intenté entender qué pasaba. Llamé al banco, a las compañías de crédito. Siempre me decían lo mismo. Todo está a su nombre, señor Clark. Los datos coinciden. Daba mis datos reales. Intentaba probar que yo era yo, pero ellos ya tenían a mi doble. Era una pesadilla. No entendía cómo era posible. Siempre fui honesto, y ahora mi nombre estaba ligado a cuentas extrañas y compras raras. Le conté todo a Emma. Estaba en shock, pero intentó calmarme. Michael, debe ser un error. Lo resolveremos. No dejes que esto te afecte. Su apoyo era todo para mí, pero veía la preocupación en sus ojos. Juntos intentamos contactar a la policía. Nos dijeron que era un fraude menor, que estaban ocupados con crímenes reales. Me sentía desesperado. Nadie me creía.
Nadie veía el peligro, pero el peligro era real, mucho mayor de lo que imaginaba. Esto era solo el inicio de mi caída al abismo. No sabía que mi doble no solo gastaba mi dinero, estaba destruyendo mi vida, preparando mi condena. Mi identidad fue robada, y yo no podía hacer nada contra esa sombra invisible. Mi identidad se me escapaba como agua entre los dedos. Yo, Michael Clark, veía cómo la sombra digital de mi doble se volvía más real, dejando tras de sí un rastro de deudas, facturas ajenas y sospechas. Cada día traía nuevas pruebas de mi culpa, y yo no podía detenerlo. Pronto las cosas se pusieron más graves. Con mi nombre, usando supuestos escaneos de documentos y firmas, alguien sacó un crédito enorme. Fue un golpe brutal. Yo, que siempre evité deudas, ahora estaba atrapado, enredado en obligaciones financieras que no creé. El banco no escuchaba mis protestas. Tenemos todos los documentos, don señor Clark. El contrato lleva su firma, verificada por expertos. Vi esos documentos. Eran perfectos. La foto, la firma, hasta pequeños detalles que convencerían a cualquiera de que era yo. Era como mirarme en un espejo distorsionado, donde ves tu rostro, pero no eres tú. Volví a la policía, esta vez con pruebas del fraude crediticio. La detective Lisa Reynolds me recibió. Era joven, pero su mirada era afilada, escéptica. Me escuchó sin mostrar emoción. Señor Clark, entendemos su preocupación, pero todas las pruebas apuntan a usted. Parece que intenta evadir sus deudas. Sus palabras fueron un golpe. No me creían. Me veían como un estafador más. La desesperación me consumía. Lo que más me aterraba era que alguien no solo usaba mi dinero, estaba creando una vida paralela con mi nombre. Esto quedó claro cuando recibí una factura por el alquiler de un apartamento, un lugar lujoso en el centro, algo que nunca podría pagar. Esto no era solo un fraude, era una invasión a mi existencia. Mi doble no solo existía, vivía activamente, usando mi nombre como escudo. En pánico, fui a esa dirección. Era un complejo residencial de lujo. Le dije al conserje que era Michael Clark, el inquilino. Me dejó pasar sin problema. Me dio el número del apartamento. Fue escalofriante. Entré tan fácil a mi nueva vida. El apartamento era lujoso, pero estaba vacío. Sentía una presencia extraña, un olor ajeno. Era como entrar a mi propia tumba. No entendía por qué. ¿Quién era mi doble? ¿Por qué me hacía esto? Mi relación con Emma sufría. Ella era mi único apoyo. Pero incluso su fe empezaba a tambalearse. Mi ansiedad constante. Mis noches sin dormir. Mis intentos de resolver esto. Todo nos alejaba. Nuestras noches, antes llenas de calor, ahora eran tensas. Sus caricias estaban llenas de preocupación. Sus besos, amargos. Michael, ¿qué vamos a hacer? Esto no termina nunca. Tengo miedo por ti. Sus lágrimas eran el recordatorio más doloroso de que no solo destruía mi vida, también la suya. Nuestra intimidad, antes un refugio, ahora estaba cargada de mi miedo, de la sensación de que alguien nos observaba. Sentía cómo nos distanciábamos, cómo la sombra de mi doble se interponía entre nosotros. Y entonces llegó el golpe más duro. Las noticias de Chicago hablaron de la desaparición de una chica, Chloe Anderson, una estudiante que vivía sola. Su último lugar conocido era ese apartamento, el que alquilaba mi doble. Su caso fue sonado. La policía comenzó una búsqueda masiva. Cuando lo escuché, mi corazón se detuvo. Sabía que esto era el fin. Estaba seguro de que me culparían. La detective Lisa Reynolds volvió a mi vida. Esta vez con una orden de registro. Encontraron mis huellas en ese apartamento. Documentos míos. Fotos mías con Chloe, claramente manipuladas. Señor Clark, queda arrestado por la desaparición de Chloe Anderson. Su voz era fría, implacable. Intenté defenderme, gritar mi inocencia, pero mis palabras no valían nada. Todo apuntaba a mí. Mi vida que tanto cuidé se desmoronaba. Mi doble no solo robaba mi dinero, robaba mi vida, mi futuro, mi libertad. Estaba atrapado, sin salida. Mi arresto por la desaparición de Chloe Anderson no fue el final. Fue el comienzo del peor capítulo de mi vida. Yo, Michael Clark, estaba en el centro de la atención, no como víctima, sino como el principal sospechoso. Cada paso mío, cada palabra,
Cada detalle de mi vida ahora estaba bajo un microscopio, y todo señalaba mi culpa. La investigación fue implacable. La detective Lisa Reynolds estaba convencida de mi crimen. Su equipo recolectaba pruebas que confirmaban mi culpa. Encontraron videos de cámaras de seguridad cerca del apartamento de Chloe. Mostraban a un hombre entrando y saliendo. Era increíblemente parecido a mí. Misma altura, misma figura, hasta la forma de caminar. Su rostro estaba borroso, poco claro, pero para la policía era suficiente. «Es usted, señor Clark», dijo Reynolds en un interrogatorio, mostrándome las imágenes. «No puede negarlo». Miraba el video y un terror helado me invadía. Sí, se parecía, tanto que, por un momento, dudé de mí mismo. Era una pesadilla. Mi doble no solo usaba mi nombre, también parecía yo. Era la trampa perfecta. Mis intentos desesperados por explicar que no era yo, que era un fraude, se perdían en el silencio de los detectives. Solo veían las pruebas irrefutables. Encontraron más evidencias en ese apartamento. Mis huellas en objetos, cabellos que me pertenecían, incluso cosas pequeñas, como un bolígrafo con mis iniciales que había perdido hace tiempo. Todo estaba cuidadosamente colocado. Era obra de mi doble. Lo dejaba a propósito para inculparme. Pero ¿quién me creería? Mi relación con Emma se derrumbaba. Ella me visitaba en la cárcel. Pero sus ojos estaban llenos de dolor, de decepción. Creía en mí, pero las pruebas, los videos, las huellas, todo erosionaba su fe. «Michael, ¿cómo es posible? Sé que no eres así, pero tienen tanto... ¿Cómo lo explicas?» Su voz temblaba. Nuestras charlas eran tensas, sus caricias, distantes. Sentía cómo nos separábamos, cómo un muro de pruebas nos dividía. Nuestros sueños de boda, de una vida juntos, se deshacían. Nuestra intimidad, antes tan cálida, era solo un recuerdo doloroso. Finalmente, dejó de venir. Su ausencia era peor que cualquier celda. Los medios aprovecharon la historia. Contador humilde resulta ser secuestrador. Los titulares eran crueles. Mi rostro, ahora el real, estaba en todos los diarios. Mi reputación quedó destruida. Mis colegas, mis amigos, todos me dieron la espalda. Nadie creía en mi inocencia. Intenté desesperadamente encontrar pruebas que me salvaran. Pedí revisar videos reales de los lugares donde estuve cuando mi doble cometía los crímenes. Mostré recibos, testimonios que podían confirmar mi coartada. Pero era inútil. Mis coartadas eran débiles o las ignoraban. «Señor Clark, tenemos pruebas claras. Su identidad la usó usted mismo», decía Reynolds. En el juicio, el fiscal construyó su caso con maestría. Me presentó como un criminal frío, calculador, alguien que usaba fraudes de identidad para ocultar sus crímenes y secuestrar a una chica. Los videos, las huellas, los testimonios de mis cuentas bancarias, todo formaba un muro imposible de derribar. Mis defensas se ahogaban en su confianza. Estaba atrapado, sin salida. Lo peor era sentirme acusado de algo que no hice y ser incapaz de probar mi inocencia. Mi doble no solo tomó mi nombre, tomó mi vida, mi libertad. A Emma. Me obligó a vivir una pesadilla que él creó. Era una marioneta en su juego. Y mi castigo era esta celda vacía y una identidad perdida. El juicio fue rápido, implacable. Yo, Michael Clark, estaba en el banquillo. Veía cómo mi vida era desmenuzada. Luego, reconstruida en un mosaico aterrador donde todo me inculpaba. Me acusaron de secuestro, fraude y otros delitos cometidos por mi doble, pero presentados como míos. El fiscal fue magistral. Mostró innumerables pruebas, huellas en el apartamento de Chloe, en documentos financieros, en paquetes que ordené, extractos bancarios que mostraban mis gastos enormes y créditos inexplicables. Pero el golpe final fueron los videos de seguridad, donde yo entraba y salía del edificio de Chloe. Los expertos confirmaron la semejanza y la ausencia de montaje. Era un muro infranqueable. La detective Reynolds, con su fría certeza, fue testigo clave. Estaba segura de haber atrapado al culpable. Su testimonio fue impecable. Mi abogado lo intentó, pero era inútil. Mis explicaciones sobre el doble
sobre que no era yo en los videos, sobre la trampa, se perdían en el silencio del tribunal. Señor Clark, no hay pruebas creíbles de un doble. Todo indica que usted cometió estos crímenes. Las palabras del fiscal eran como un veredicto. El tribunal no creía en historias fantásticas, creía en pruebas. El jurado decidió rápido. Culpable. Escuché cómo mi vida, mi nombre, mi reputación se hacían pedazos. Me condenaron a una larga pena por secuestro y fraude. Cuando el juez leyó la sentencia, miré el lugar vacío donde antes estaba Emma. No vino. Su fe en mí, como mi libertad, se perdió para siempre. Ese fue el golpe más duro. Perder su confianza, su amor, fue peor que cualquier celda. Ahora estoy aquí, en esta celda que huele a decadencia y desilusión. Cada día es la misma pesadilla repetida. Miro mis manos. Antes ordenaban números y balances. Ahora solo aprietan el vacío. Mi nombre, Michael Clark, es sinónimo de criminal. Mi rostro en el espejo ya no parece mío. Pertenece al delincuente que el mundo cree que soy. Pienso en mi doble. ¿Quién es? ¿Por qué me eligió? ¿Cuál es su motivo? Nunca lo sabré. Ese es el peor castigo. Vivir sabiendo que alguien borró mi identidad, la reemplazó con la suya y me hizo responsable de sus crímenes. Pienso en Chloe Anderson. Su destino sigue sin resolverse. Y yo, acusado injustamente, no puedo hacer nada para encontrarla, ni para probar mi inocencia. Mi historia es una advertencia sobre lo frágil que es la identidad, en un mundo donde las huellas digitales y las pruebas visuales pueden falsificarse con maestría. Una advertencia de que, a veces, la verdad no importa. No cuando las circunstancias y las pruebas están en tu contra, y de que la peor venganza no es solo perder la libertad, es que borren tu esencia. Mi vida fue destruida por manos ajenas, con mi propio nombre. Ahora vivo con el sabor amargo del vacío, porque mi identidad, mi libertad, mi Emma, todo se perdió. Acabamos de escuchar la confesión de Michael Clark, un hombre cuya vida fue destruida por alguien que nunca vio. Su nombre se convirtió en una máscara, su rostro en una prueba, y la verdad se perdió entre firmas falsas y grabaciones manipuladas. Contada desde una prisión en Chicago, esta historia plantea una pregunta aterradora. ¿Podemos estar seguros de seguir siendo nosotros mismos? En un mundo donde es tan fácil ser reemplazado, donde incluso el sistema, creado para proteger, puede no reconocer quién está frente a él. La historia de Michael Clark es un recordatorio de lo frágil que es nuestra identidad. Porque un día, alguien puede robarte no solo la billetera, sino toda tu vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.